Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Capítulo 421. ¿Quién se rinde sin condiciones? Hydro-Man y Sandman tenían la intención de rendirse. Sonaba un tanto extraño, pero en realidad era perfectamente lógico. La actitud de Hydra hacia Molten Man y Cyclone no se centraba en un rescate, sino en su eliminación. En el momento en que corrieran el riesgo de ser capturados por Spider-Man o Shield, serían liquidados de inmediato. Por el contrario, solo podrían mantenerse con vida mientras pudieran garantizar su supervivencia para ejecutar la siguiente misión, lo cual, por supuesto, era un punto redundante. En resumen, estos dos tenían la intención de desertar, pero solo con la condición de que Shield pudiera garantizar su supervivencia frente a la maldición de Hydra. Ese era el requisito fundamental. Estoy prácticamente seguro de que gentuza como esta nunca tiene buenas intenciones. Sin duda exigirán la extradición a Estados Unidos o un juicio en un país de Europa Occidental o Septentrional, utilizando la poca información de inteligencia que poseen para negociar un acuerdo con la Fiscalía e Inmunidad. Silver Sable habló con Spider-Man y los demás dentro de su pequeña base. Su grupo, Wildpack, había capturado a muchos criminales de poca monta. A menudo, para mantener la neutralidad objetiva del grupo, entregaban a los supervillanos más despiadados a los gobiernos locales. En esencia, en Europa, donde el movimiento contra la pena de muerte estaba muy extendido, estos hombres ni siquiera se enfrentarían a la ejecución. Simplemente encontrarían un lugar donde seguir viviendo cómodamente. Los elementales eran aún más problemáticos. Eran seres espirituales, lo que significaba que, una vez capturados, si lograban escapar aunque fuera una sola vez, a la policía le resultaría prácticamente imposible volver a atraparlos. Además, eran extremadamente peligrosos. Cada uno podía causar fácilmente una destrucción masiva en una ciudad de cientos de miles de habitantes. Al oír esto, Felicia preguntó con un toque de curiosidad y un matiz de desafío. ¿Entonces qué crees que se debería hacer? Interróguenlos como deben ser interrogados, pregúntenles cómo deben ser interrogados, y una vez que terminen, busquen un lugar para dispararles, caven un hoyo y entiérrenlos. Aunque estos tipos ni siquiera tienen cuerpos, así que ni siquiera haría falta enterrarlos. Silver Sable expresó de inmediato su opinión radical. Si creen que eso no es suficiente justicia procesal, pueden encontrar a un grupo de víctimas o a sus familias y celebrar un juicio público. Que todos voten a favor de la pena de muerte. Esa lógica, probablemente no funcionaría en una sociedad regida por la ley. Sí, por eso mi principal recomendación sigue siendo dispararles durante el proceso de aplicación de la ley, a menos que tengan información que necesitemos, como estos tipos. Silver Sable frunció los labios con desaprobación. Aún no comprendía cómo Black Cat sabía lo que tramaba Spider-Man en el momento en que abrió un portal, pero Black Cat sí le había revelado muchas cosas. Si bien esas cosas tenían que ver con el padre de Black Cat, Walter Hardy, por alguna razón Silver Sable intuía que el culpable del asesinato del padre de Felicia y el asesino de su propia madre pertenecían sin duda a la misma organización. Es decir, Hydra. La sola idea de enfrentarse a una organización malvada que había penetrado en las agencias administrativas de varios países y estaba presente en todas partes le heló la sangre a Silver Sable. Y lo que era aún más aterrador, no podía garantizar que la manada salvaje fuera lo suficientemente pura como para estar libre de plantas de Hydra. Al fin y al cabo, la mayoría de los miembros de Wildpack no compartían el profundo odio hacia las organizaciones terroristas que sí sentían Silver Sable y su padre. La mayoría eran exmiembros de fuerzas especiales de diversos países que habían venido aquí simplemente para ganarse la vida, atraídos únicamente por el alto salario. Por lo tanto, la probabilidad de infiltración de Hydra era alta. Todas las pistas apuntaban ahora en una misma dirección. En cualquier caso, este no es un problema que debamos considerar. Simplemente debemos entregárselo a Fury. Antes de que Peter pudiera terminar, la expresión de Silver Sable cambió. Miró a Spider-Man con una mirada extraña. Peter se quedó paralizado un instante antes de darse cuenta. Nick Fury no está aquí, ¿verdad? Lo has adivinado bien, Spider-Man. Fury está aquí. Si no me equivoco, se trata de la rendición de los elementales. Dado que Nick Fury había previsto que Hydro-Man se rendiría, sin duda debería haber estado preparado para negociar. El grupo esperó la llegada de Nick Fury. Cuando entró, todos lo miraron fijamente. El viejo huevo salado encendió un cigarrillo y se quedó de pie con las manos en los bolsillos, observando a aquel grupo de jóvenes héroes, el mayor de los cuales aún no tenía 20 años. ¿Qué? ¿Me miran como si fuera de darles las respuestas de sus exámenes finales? Espera, ¿puedes decírnoslo? Si quisieras, podrías saltarte cursos e ir directamente a la universidad, Spider-Man. Podrías solicitar plaza en un máster en 2 años. No me digas que todavía necesitas las respuestas de los exámenes. Tras poner los ojos en blanco ante Peter, Fury les dio una buena noticia. En primer lugar, sus planes de viaje se modificarán ligeramente. Pronto recibirán noticias de que algo ha ocurrido en Atenas. Entonces, su grupo turístico cancelará el viaje a Atenas y los llevará directamente a Budapest.
Peter se quedó atónito por un instante, y luego se dio cuenta de que Nick Fury estaba empezando a jugar con Hydra. Este acuerdo repentino sin duda desbarataría los planes de Hydra y permitiría a Fury descubrir más de sus puestos avanzados. Claro que ese no era el objetivo principal. El objetivo era pillar a Hydra desprevenida. Desde la perspectiva de Hydra, dado que Spider-Man era la cortina de humo de todo el plan, los movimientos de S.H.I.E.L.D. sin duda seguirían esa cortina de humo. Incluso si la sincronización se hubiera modificado intencionadamente, el itinerario serviría como referencia. Pero Fury decidió optar por un ataque sorpresa. Independientemente de su efectividad, era mejor que nada. Y déjenme decirles que ya tenemos algunas pistas. Prácticamente podemos garantizar que seguirán con vida, pero aún necesitamos algo de tiempo. Por supuesto, necesitamos saber aproximadamente cuánta información poseen. No hace falta que nos den los detalles, solo una idea general. Nick Fury terminó su cigarrillo rápidamente y exhaló un anillo de humo que incomodó a todos. Por cierto, Spider-Man, tú te encargarás de las negociaciones. ¿Yo? ¿Por qué? Por la confianza. El objetivo de los elementales eres tú, así que si negocias, tienes más probabilidades de ganarte su confianza. Diles que la inmunidad limitada, los acuerdos con la fiscalía y la posibilidad de que colaboren con la justicia son opciones viables. Siempre y cuando estén dispuestos a contarnos algo de suficiente valor. Necesitamos hacerles sentir que son lo suficientemente valiosos como para que negociemos con ellos. Peter miró a Nick Fury y pareció comprender algo. Los elementales, o al menos Hydro-Man, creían tener la influencia suficiente para que S.H.I.E.L.D. los protegiera. Mientras tanto, lo que S.H.I.E.L.D. específicamente Nick Fury necesitaba hacer era convencer a Hydro-Man de que S.H.I.E.L.D. creía que él cumplía con esos requisitos. Solo si S.H.I.E.L.D. le ofreciera a Hydro-Man suficiente poder de negociación, consideraría rendirse. Pero a juzgar por la actitud de Nick Fury, parecía que a S.H.I.E.L.D. realmente no le importaba la influencia que ejercía Hydro-Man. ¿La negociación con Hydro-Man también es una cortina de humo? ¿Acaso no crees que su rendición tendrá éxito? No lo hagas todo tan obvio, Spider-Man, dijo Nick Fury con una sonrisa. Tienes que mantener cierto halo de misterio. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echar un vistazo a mis otras novelas. Patreon Unmenci. Capítulo 422. Si te rindes a S.H.I.E.L.D., y los beneficios son inmensos. Hydro-Man regresó a la base. En teoría, había logrado escapar, escabulléndose de Spider-Man y recabando más información. Sin embargo, en realidad, Hydro-Man sabía que Spider-Man había captado su sutil indirecta y que pronto tendrían su próximo contacto. En secreto, encontró a su único compañero restante, Sandman Flint Marco. Ambos habían hablado previamente sobre la idea de rendirse, y Marco estuvo de acuerdo con el plan de Hydro-Man. Después de todo, la muerte de Kikloni había sido demasiado definitiva, sin dejar margen de maniobra. Lo habían descartado así sin más. Cualquiera que presenciara eso sentiría un escalofrío en el corazón. ¿Pero esto realmente puede funcionar?, preguntó Marco, sin poder evitarlo. Debes saber que, dado que tú y yo sabemos que no somos tan leales a Hydra, la gente de Hydra también debe saberlo. Sin duda, estarán alerta ante nosotros. Lo sé, por supuesto. Por eso, bajo ningún concepto desertaremos hasta que S.H.I.E.L.D. nos ofrezca asilo de forma proactiva y nos ayude a resistir la maldición. Tenemos que anteponer nuestras vidas a todo lo demás. Hydro-Man habló sin reservas. Tenemos que protegernos. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para conquistar el mundo para Hydra? ¡Qué disparate! Estamos aquí para ganar dinero. Incluso aceptar la modificación fue solo para ganar más dinero, mucho más dinero. Sandman no creía que el dinero fuera el único ideal de la vida, pero se acercaba bastante. Simplemente quería amasar una fortuna para lograr cosas más importantes. La única razón por la que se unió a Hydra fue porque solo una organización tan carente de moral como Hydra estaría dispuesta a experimentar con humanos y transformarlos en superhumanos. Sin superpoderes, no eran nada. Pero ahora, si se esperaba que arriesgaran sus vidas, lo siento, no podían hacerlo. La preocupación de Sandman era que Hydra seguramente había detectado esos pensamientos. Si realmente los llevaban a cabo, Hydra podría eliminarlos físicamente a ambos. Su principal deseo era no morir, así que rechazaban cortésmente cualquier forma de muerte si podían evitarlo. Tras nuevas deliberaciones secretas, ambos tomaron una decisión. Dejarían discretamente un mensaje para Spider-Man al día siguiente para ver si lo encontraba, y luego concertarían una reunión para negociar. ¿Es cierto? Cuando apareció ese golem de agua gigante, ¿saliste corriendo de la habitación de alguien? Jessica se burlaba en voz baja de Felicia sobre un tema que le daban ganas de esconder la cabeza bajo la mesa. Felicia se ahogaba en un arrepentimiento inmenso. ¿Por qué había entrado por la puerta principal solo por comodidad? ¿Por qué no se había tirado por la ventana? Fue un malentendido. Entré en la habitación equivocada. ¿Por qué todo el mundo está siempre tan interesado en este tipo de noticias? Felicia, al borde de un ataque de nervios, inventó una excusa. Jessica, evidentemente, no se la creyó. ¿Cómo entraste sin la tarjeta de acceso a esa habitación?
Su puerta estaba abierta. De acuerdo, entonces. Al ver que Felicia claramente no tenía intención de insistir en el tema, Jessica simplemente frunció los labios y dejó la investigación. Felicia, impotente, se apartó el cabello de la cara. ¿Oí que Spider-Man te salvó ayer? Sí, es cierto. Y ya he calculado su estatura aproximadamente. Si me dan tiempo suficiente, podré encontrarlo. Pero lo he pensado bien, y lo que dijo mi padre tiene sentido. Ya le di las gracias. Tal vez no sea necesario averiguar quién es realmente Spider-Man. Felicia suspiró y miró por la ventana, notando un aire brillante, o algo así. No, el aire no vibraba. Más bien, pequeñas gotas de agua flotaban en el aire, distorsionando la refracción de la luz. Esta era la señal de Hydro-Man, transmitida con extrema precaución. Me pregunto si ese niño podrá encontrarlo. Peter, por supuesto, se había dado cuenta. Vestido con su traje de sigilo, apareció en la azotea, habiendo llegado invisible. Tras esperar un instante, usó el rocío para escribir en el suelo de la terraza. Al terminar una línea, el agua en el suelo comenzó a moverse rápidamente, formando una nueva línea de texto. Hydro-Man había comenzado a comunicarse con él. En esencia, Hydro-Man planteaba una sola pregunta. ¿Podía Shield garantizar la seguridad de ambos, y cuándo podrían hacerlo? Peter, como era de esperar, no pudo dar una respuesta definitiva. Solo pudo decir que estaban trabajando en ello y les pidió que esperaran, que mantuvieran la calma en la base de Hydra, que evitaran causar daños graves y que aguardaran nuevas instrucciones. Luego, Peter empezó a preguntar qué tipo de información tenía Hydro-Man. No hacía falta que fuera muy detallada. Bastaba con una visión general. Hydro-Man lo entendió. Era la fase de negociación. Necesitaba demostrar a Shield y a los Vengadores que era valioso. Así, ambos iniciaron una dura negociación. El objetivo final de Hydro-Man era garantizar su vida y la de Sandman, a cambio de una culpabilidad limitada e inmunidad limitada. Por supuesto, al principio hizo varias exigencias, entre ellas convertirse en testigo clave a cambio de un indulto total. En lo que respecta a Spider-Man, Peter no tenía ningún límite, porque Fury no creía que Hydro-Man se fuera a rendir. Estaba completamente concentrado en evitar que Hydro-Man se diera cuenta de que Shield lo estaba manipulando. Por lo tanto, la negociación tenía como único objetivo proyectar una actitud de estamos considerando su propuesta. Así pues, dos personas que no eran especialmente buenas negociando mantuvieron una conversación incómoda en la azotea, una invisible y la otra que ni siquiera estaba allí físicamente, llevando a cabo un intercambio extremadamente ineficiente. Hydro-Man se sentía como un maestro de la negociación. Muchas de las duras condiciones iniciales de Spider-Man se fueron suavizando poco a poco gracias a la información que poseía. Esto le hizo darse cuenta de algo. Shield en realidad sabía muy poco sobre su enemigo. Ni siquiera sabían que Hydra estaba detrás de todo. Solo sabían que una organización criminal transnacional estaba impulsando experimentos ilegales con humanos para el desarrollo de armas. Eso significaba que tenía muchas ventajas a su favor. Al revelar tan solo una pequeña información confidencial sin siquiera filtrar el nombre de Hydra, Hydro-Man obtuvo importantes concesiones y finalmente cerró el acuerdo. Ambas partes quedaron muy satisfechas y se dirigieron a casa. Hydro-Man perdió el conocimiento tras recibir noticias confirmadas cerca del bastión de Hydra. Sin embargo, al regresar a la base, recibió inesperadamente una noticia peculiar. Spider-Man y los demás cambiaron repentinamente su itinerario. No van a Atenas, sino que van directamente a Budapest. Hydro-Man se sorprendió. Miró al Dr. Arnim Zola. ¿Entonces vamos a Budapest? No, no es necesario. Budapest no es un lugar al que puedan acceder agentes de Hydra de su nivel, dijo Arnim Zola riendo entre dientes. Además, tenemos otros asuntos que atender, señor Morris Bench. Capítulo 423 Traidor. Señor Morris Bench, he descubierto por qué Spider-Man pudo derrotarlo. Liberó un tipo de partícula de alta energía en el cuerpo de agua que usted controlaba. Estas partículas se propagaron rápidamente por el agua, provocando una electrólisis continua y explosiones. Fue una estrategia brillante. Me pregunto si fue idea de Spider-Man o si alguien lo ayudó. Arnim Zola dejó escapar una risa ronca y siniestra. Al oírla, Hydro-Man sintió un alivio repentino. Resultaba que sus tratos secretos con Spider-Man no habían sido descubiertos. Menos mal. Siguió el ejemplo de Zola y continuó la conversación. Entonces, ¿hay alguna solución? Señor Zola. Sí, solucionar este problema es bastante sencillo. Basta con dejar de usar agua. Al fin y al cabo, el requisito indispensable para la electrólisis del agua es la presencia de agua misma. Si no se usa agua, se evita todo esto. Hydro-Man quedó algo confundido por las palabras de Zola. Preguntó. Si no uso agua, ¿entonces qué uso? La respuesta es que ya no te necesitamos, señor Morris Bench. El gigantesco rostro del torso mecánico de Zola se iluminó con una sonrisa de total satisfacción. ¿Creías que no me daba cuenta de tus pequeñas maniobras? En Hydra podemos controlar todos los cambios de humedad en las zonas cercanas a Spider-Man. ¿Pensabas que no nos daríamos cuenta de esas anomalías atmosféricas?
Señor Morris, todos sus movimientos han estado bajo la vigilancia de Hydra. Espera, puedo explicarlo. Hydroman habló presa del pánico, pero Zola permaneció en silencio. Hydroman pensó rápidamente, intentando ordenar sus palabras. Spider-Man, Shield y los Vengadores que lo respaldan creen que realmente quiero desertar. Esta podría ser una oportunidad. Doctor Zola, esta podría ser una oportunidad para lidiar con Spider-Man y los demás. Usted sabe que no solo nos enfrentamos a Spider-Man, también nos enfrentamos a los Vengadores. Sí, sí, Hydroman se interrumpió al darse cuenta de que Zola lo miraba con una mirada burlona, como si estuviera viendo a un payaso actuar. Sintió una oleada de terror. Aunque hacía tiempo que había perdido su cuerpo físico, en ese momento sintió como si le brotara un sudor frío. Quiso tragar, pero no tenía saliva. Señor Morris, estoy muy satisfecho con el servicio que nos prestó anteriormente y lamento profundamente que nuestra colaboración haya llegado a su fin. En la gran pantalla del cuerpo de Zola apareció una expresión de pesar, seguida de un movimiento de cabeza impotente. Originalmente, en los planes futuros de Hydra, usted podría haber obtenido un puesto menor, pero beneficioso. Desafortunadamente, eso ya no es posible. A decir verdad, Hydra es mucho más poderosa de lo que imaginan. Hemos visto el futuro a través del multiverso. Hydra saldrá victoriosa. Eliminaremos a todos los héroes y, junto con aquellos que estuvieron dispuestos a ayudarnos, dividiremos el mundo entero. Zola dejó escapar un suspiro de pesar. Pero, lamentablemente, ya no hay lugar para ti. No. 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 Hydroman huyó de agonía mientras su forma espiritual era envuelta en llamas verdes. Comenzó a arder sin piedad. Sandman presenció todo el proceso. En ese instante, vio cómo la forma espiritual que Hydra les había dicho que era invulnerable se consumía por completo, sin dejar ni rastro de ceniza. Hydroman había muerto, sin dejar rastro. Sandman observó esto en silencio. No había delatado a su compañero ni había filtrado información sobre la conspiración entre Hydroman y Spider-Man. Sin embargo, ver morir a Hydroman le produjo una sensación de alivio. Vio cómo Arnim Zola se giraba para mirarlo. Señor Flint Marco, o quizás debería llamarle señor William Baker. Zola reveló fácilmente la verdadera identidad que Sandman había estado ocultando y le dedicó una amable sonrisa. Lo que quiero decirte es que Hydra nunca maltrata a sus amigos, pero desde luego nunca trata bien a sus enemigos. Lamentablemente, el señor Morris decidió no ser nuestro amigo, así que tuvimos que tratarlo como a un enemigo. Entonces, la pregunta es, ¿deseas ser nuestro enemigo o nuestro amigo? Tras un largo silencio, Sandman preguntó con cautela, ¿qué necesitas que haga? Ve a Londres, respondió Zola. Si Spider-Man logra llegar a Londres con vida, serás responsable de su muerte. Mientras tanto, tras finalizar las negociaciones, Peter esperaba a Fury. Como de costumbre, Fury jugaba con un cubo de Rubik mientras explicaba cómo se desarrollaría la situación. Hay tres posibles escenarios. Primero, a Hydra no le importan los problemas de Hydroman o no se ha percatado de ellos. En ese caso, podemos simplemente traer de vuelta a Hydroman y Sandman. En el peor de los casos, los mantenemos encerrados. Su existencia es prueba fehaciente. Testigos vivientes de que Hydra existe de verdad. Ni siquiera el soldado de invierno pudo probar la existencia de Hydra. Según los registros oficiales, el soldado de invierno era un asesino soviético modificado, no un agente de Hydra. Esto ilustraba la verdadera naturaleza de Hydra. Un grupo de actores disfrazados. Para cada acción e identidad, usaban una máscara y una etiqueta que decía no soy de Hydra. Por lo tanto, la existencia de Hydroman y Sandman serían testigos perfectos. En segundo lugar, Hydra los usa como cebo. Esta situación es la más sencilla. Como en realidad no planeamos aceptar su rendición y nuestro bando la está fingiendo, al final no ganarán nada y podremos lanzar una contraemboscada. Peter comprendió cuál era el tercer escenario. La última posibilidad es que Hydra descubriera que Hydroman estaba en contacto con nosotros y lo eliminara directamente, ¿verdad? Fury quedó muy satisfecho con la reacción y el razonamiento de Spider-Man. Asintió. Exacto. Mientras Hydroman no vuelva a contactarte, prácticamente ha sido condenado a muerte. En ese momento, Fury se puso algo reflexivo. No deseaba particularmente que Hydroman muriera, porque eso significaría una cosa. Tras sopesar los pros y los contras, Hydra preferiría sacrificar una parte de sí misma para sobrevivir, enterrando aún más profundamente las partes no expuestas en lugar de intentar preservar la totalidad. Esto demostró ser un punto aún más problemático. Hydra no se escondía simplemente gracias a su inercia. Poseía un núcleo de liderazgo capaz de rivalizar con el de Cráneo Rojo. En definitiva, los resultados confirmaron la sospecha más preocupante de Fury. Hydroman nunca volvió a contactar con Spider-Man. Y así, el viaje avanzó hacia su punto culminante, el lugar donde todas las pistas convergían. Budapest. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echar un vistazo a mis otras novelas. Patreon Unmenzi. Capítulo 424. Su nombre es Budapest. Budapest, una ciudad con una rica historia.
Antiguamente, Buda y Pest eran dos ciudades completamente distintas, situadas en orillas opuestas del Danubio. Con la continua expansión del paisaje urbano, acabaron fusionándose para formar Budapest. Muchas cosas han sucedido aquí. Por ejemplo, cuando el ejército soviético liberó la ciudad, confiscaron una gran cantidad de equipo de Hydra y detuvieron a numerosos miembros de Hydra. Luego, hace unos años, ocurrió el incidente de Budapest. Shield descubrió allí la Sala Roja, uno de los programas de desarrollo de armamento. Aparentemente, allí se entrenaban gorriones para Rusia. Agentes femeninas de excepcional belleza. En realidad, se fabricaba un agente químico para lograr la obediencia absoluta. Mediante modificaciones físicas en la Sala Roja, seguidas de la administración de esta droga, los sujetos se convertirían en soldados de obediencia total. Fue aquí donde Aukeye, Clint Barton, descubrió accidentalmente la existencia de la Sala Roja y rescató a una de sus integrantes, Natasha Romanoff. Ambos lucharon codo con codo y finalmente desmantelaron la malvada organización de la Sala Roja. Al menos, a ojos de Shield, la Sala Roja probablemente fue destruida, o quizás no. Así que este lugar tenía vestigios nazis desde el principio. Creía que era una situación exclusiva del bloque occidental. El capitán examinó el informe y dejó escapar un suspiro de resignación, rememorando sus días de gloria. No guardo muchos recuerdos de los soviéticos, pero me da la impresión de que poseían una firme convicción, incluso una fe fanática. Eran como cruzados, pero no creían en Dios ni en el cielo. Creían en su propio país, en sus propios ideales. Creían que sus luchas y sacrificios darían lugar a un mundo mejor. Sin embargo, la Unión Soviética se derrumbó más rápido de lo que el capitán había previsto. Cuando el gigante comenzó a pudrirse desde dentro, cayó mucho más rápidamente que el capitalismo retrógrado del que hablaba. Una vez que perdió la fe, la velocidad con la que Hydra lo infiltró superó con creces la de sus rivales, aparentemente más débiles y fácilmente influenciables. Una nación fundada en la fe, forjada por la fe, se derrumbó con un estruendo ensordecedor una vez que esa fe desapareció, convirtiéndose en un caldo de cultivo para la hidra parasitaria. El capitán suspiró ante esto, mientras que Logan no sentía nada por esos recuerdos inexistentes. Llevaban varios días en Budapest y presentían que su investigación no avanzaba sin problemas. De hecho, podían percibir la animosidad que toda la ciudad les profesaba. Hydra estaba intentando por todos los medios vigilarlos desde todos los ángulos. Toda la ciudad ya estaba infiltrada por Hydra. La caída de la Sala Roja años atrás no había cambiado nada. Y el capitán y su compañero planearon cambiar las cosas. Su información provenía de Kraven el cazador, quien se encontraba en Nueva York preparándose para regresar a su país. Este supersoldado del Ministerio del Interior había encontrado puestos de avanzada relacionados con Hydra en Budapest, reunidos por la KGB años atrás. No había otra opción. No fueron los estadounidenses quienes liberaron Budapest en aquel entonces, por lo que Shield no disponía de información de inteligencia. Además, el capitán claramente no sentía ningún afecto por el ejército estadounidense. Teniendo en cuenta que fueron capaces de enviar a Jimamond a quemar vivo a Hitler solo para que el ejército estadounidense pudiera ocupar Berlín primero, lo que provocó que Jim fuera capturado y modificado por Hydra, el capitán deseaba poder destrozar personalmente al oficial que dio esa orden. La credibilidad de su propia inteligencia era aún más cuestionable. Mientras el capitán se lamentaba, examinó las ubicaciones relacionadas con Hydra que figuraban en la información de inteligencia. Solo había 3 o 4 bases de investigación. Los puestos avanzados de Hydra en Budapest no están del todo bien. Gracias a su dilatada experiencia luchando contra Hydra, el capitán se percató de inmediato de que había un problema con los puestos de avanzada que Hydra había establecido en Budapest durante la Segunda Guerra Mundial. La disposición de estos lugares es muy extraña. Nadie elegiría desplegar potencia de fuego aquí, a menos que, el capitán hizo una pausa y señaló un punto en el mapa. A menos que esto no sea un mapa de distribución de puestos avanzados, sino un mapa de guarnición. Están protegiendo algún lugar que no está marcado en el mapa. El capitán marcó rápidamente la ubicación y luego formuló la pregunta que más preocupaba a Nick Fury. ¿Cuándo nos mudamos? El capitán se estaba impacientando un poco. Por un lado, como el padre más estricto de Hydra, tenía muchas ganas de darles una buena paliza a esos matones de Hydra. Por otro lado, quería rescatar a Bucky cuanto antes. Pero Nick Fury no tenía prisa. Necesitamos la ayuda de Spider-Man y Black Cat. No podemos actuar precipitadamente por el momento. Con unas pocas palabras suaves, Fury le dijo al capitán que no se involucrara todavía en una confrontación acalorada con Hydra, esperando el momento oportuno según sus propios tiempos. En cuanto a Spider-Man, Fury había dispuesto que actuara de forma autónoma. Donde investigaba y qué investigaba dependía enteramente de él mismo. Mientras tanto, en las afueras de Budapest, el batallón salvaje estaba realizando otro día de entrenamiento de combate. Estos soldados apenas habían entrado en Hungría hacía 2 días. No sabían a quién se iban a enfrentar. Solo sabían que se estaban preparando para lidiar con un enemigo sin precedentes. ¿No te has enterado?
Dicen que el bigotecito fue resucitado por un malvado hechicero, y vamos a acabar con él de nuevo. Dentro de la manada salvaje, comenzaron a circular muchos rumores extraños como este, pero Silver Sable no ofreció ninguna explicación ni intentó contenerlos. Simplemente esperó en silencio a que los rumores se propagaran de forma natural. Aparte de esto, Peter y Silver Sable no hicieron nada más. Poco después, la persona que Peter esperaba apareció en la base de entrenamiento de la manada salvaje. Un mercenario de la manada salvaje se infiltró sigilosamente en la armería tras finalizar el entrenamiento y comenzó a sabotear el equipo hasta cierto punto. Peter lo vio todo. No se movió para capturar al topo, sino que esperó en silencio. Peter esperaba que este topo lo condujera a la base secreta donde Hydra se había estado escondiendo. El objetivo cortó la señal de rastreo en el uniforme del pack, pero puedo confirmar que aún no hemos sido descubiertos. Silver Sable confirmó la ubicación donde apareció por última vez la señal del objetivo y luego miró a Spider-Man. Peter ya se había puesto su traje negro de sigilo. El emblema de la araña y los visores del traje emitían un brillo rojo. Entendido. He confirmado las bandas de radio y las señales. No debería haber ningún problema. Tras la confirmación de Peter, entró en un estado de invisibilidad. Esta vez, su camuflaje no era solo visual. También era efectivo contra la detección infrarroja. Ahora bien, veamos exactamente qué ha estado ocultando Hydra. Capítulo 425. La ciudad subterránea. Confiando en la capacidad del traje sigiloso para enmascarar su firma térmica, Peter siguió al individuo que estaba saboteando a Will Pack. Su intención era averiguar qué tramaba Hydra en Budapest. Tras completar el sabotaje, el miembro de Will Pack se marchó en su coche. Poco después, su rostro se transformó en el de otra persona. Peter recordó de inmediato a Camaleón. ¿Tenía esta persona un equipo similar, o simplemente había adoptado el rostro de Camaleón? Peter siguió el vehículo por una carretera húngara hasta que se detuvo en una gasolinera. Mientras observaba al hombre entrar en la tienda, Peter lo siguió discretamente desde fuera, observando sus movimientos. ¿Estaba allí solo para echar gasolina? ¿O era esta gasolinera otro puesto avanzado de Hydra? Peter observó al hombre entrar y sentarse a comer. Al mirar la hora, le pareció extraño que fuera una hora de comida. Primero usó su visión infrarroja para confirmar la presencia física del hombre. Luego, rodeó la puerta trasera de la cocina. Tras detectar que no había ningún dispositivo electrónico en la puerta y confirmar que su sentido arácnido estaba en silencio, le pidió a Venom que abriera la cerradura. Me alegra mucho que este traje sigiloso esté hecho de materiales poliméricos. No tengo que preocuparme por las manchas de grasa. De lo contrario, tendría que ingeniármelas para lavar la ropa, murmuró Peter, aspirando el fuerte olor a humo de la cocina. Al llegar al comedor, encontró el lugar completamente a oscuras y vacío, un contraste total con lo que había visto desde fuera. De inmediato lo comprendió. Toda la escena era una capa de imágenes holográficas diseñada para ocultar la realidad interior. Como era de esperar, el hombre ya no estaba. Peter usó sus gafas tácticas para explorar la zona y localizó un pasadizo oculto bajo las tablas del suelo. Aprovechando la habilidad de Venom de transformarse en su forma molecular, se deslizó al otro lado del pasadizo antes de reformarse. Vale, debería usar ese movimiento menos a menudo. Me da un poco de náuseas, gruñó Peter mientras descendía, esquivando los sensores y equipos de vigilancia esparcidos por el hueco del ascensor. Al llegar abajo, cortó todas las señales de red que conectaban el traje con el exterior para evitar que la tecnología de Hydra lo detectara. Una vez en tierra firme, se dio cuenta de que este lugar era distinto del laboratorio secreto en el fondo del río Hudson. Allí, todo era de alta tecnología y elegante. Aquí, no solo no había paredes metálicas blancas de última generación, sino que ni siquiera había suficiente iluminación. El agua goteaba por todas partes contra las paredes de piedra talladas directamente en la roca madre, con solo unas pocas tiras de LED conectadas a la piedra. Peter avanzó lentamente, calculando su posición aproximada. A medida que progresaba, las fuentes de luz en la distancia se hicieron más visibles. Finalmente, salió del largo pasaje y llegó a un vasto espacio abierto. Vaya, pensó Peter. No se atrevió a hablar en voz alta. El espacio era tan cavernoso que cualquier sonido produciría un eco ensordecedor. Al menos puedo trepar por las paredes. No hace falta hacer ruido al caminar. Con ese pensamiento en mente, Peter trepó rápidamente hasta el techo de la enorme cámara y examinó el lugar. Descubrió que aquello era solo la entrada a una instalación aún mayor. Parecía un estacionamiento o una zona de preparación, con varios vehículos aparcados sobre una plataforma central de piedra. Peter murmuró para sí mismo mientras descendía por un cable, buscando una entrada en los alrededores. Pronto encontró lo que necesitaba. Tras deslizarse una vez más en su estado molecular, Peter finalmente llegó a un lugar completamente nuevo. Vio la luna. ¿La luna? ¿Por qué habría una luna? ¿No estaban bajo tierra? Peter avanzó con cautela mientras reflexionaba sobre esto. Se dio cuenta de que estaba ante una ciudad pequeña, aparentemente capaz de albergar entre 10.000 y 20.000 personas.
Si se abría la gran puerta que había visto antes, los vehículos podrían llegar directamente a la entrada de la ciudad. ¿Tiene Hydra muchas ciudades como esta, que permitan a sus habitantes vivir aquí? Se construyeron hermosos senderos peatonales a ambos lados de las calles, permitiendo a la gente pasear entre zonas verdes ajardinadas. Algunos coches circulaban por la zona. Al seguir a los vehículos adentrándose en la ciudad, se divisaba un enorme emblema de Hydra y una estatua gigante. Representaba a un hombre calvo, con una mano a la espalda y la otra extendida hacia adelante en un puño cerrado, con la apariencia de un líder decidido. Peter reflexionó un momento. Sabía que la única figura que encajaba con esa imagen era el barón Strucker de Hydra. Siguió avanzando para descubrir qué más ocultaba esta fortaleza de Hydra. Tuvo la premonición de que este pueblo podría ser solo una pequeña e insignificante parte de algún entramado gigantesco. Por ejemplo, era improbable que esta gigantesca bóveda celeste subterránea se hubiera construido exclusivamente para un pueblo de 20.000 habitantes. Pronto notó algo extraño en el pueblo. Aunque era de noche, ni una sola casa tenía las luces apagadas, y sin embargo no se veía a nadie. Esto no era normal. Esperar. Su sentido arácnido se activó. Peter se puso a cubierto al instante. Un momento después, un escuadrón de soldados robóticos salió de las casas y comenzó a patrullar. Simultáneamente, desde lo alto del dosel aéreo, un numeroso grupo de soldados de Hydra descendió rápidamente en rappel y comenzó a atacar a los robos. Peter observó que los soldados robóticos estaban equipados con lo que parecía ser el armamento más avanzado del ejército estadounidense, pero su destreza en combate superaba con creces la del propio ejército de EU. Mientras ambos bandos intercambiaban fuego intenso, los soldados de Hydra sacaron armas muy superiores al armamento estadounidense y comenzaron a arrasar a sus oponentes. En tan solo unos minutos, miles de robots estadounidenses fueron aniquilados por el contingente de Hydra. Fin de la simulación. Adelante. Un soldado de Hydra vestido de oficial reunió a las tropas. Han mejorado su tiempo en 4 segundos. Excelente. Pero recuerden, se enfrentan a personas vivas. Eso significa que podríamos ganar más rápido, pero tal vez no logremos una aniquilación total. Nuestro objetivo es eliminar a todos y cada uno de los enemigos. Ahora, hagámoslo de nuevo. Se abrió una gran puerta y los soldados salieron en fila. Peter aprovechó la oportunidad y se coló tras la línea. Saltó al techo y los siguió fuera de la ciudad simulada. Finalmente, llegó al santuario interior de la base de Hydra. Finalmente, había vislumbrado la punta del iceberg de todo el inmenso complejo de Hydra. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echar un vistazo a mis otras novelas. Patreon Unmenzi. Capítulo 426. Corta una cabeza, y 2 más ocuparán su lugar. ¿Qué tipo de base secreta se considera masiva? Peter Parker no tenía ni idea de la magnitud del asunto. Había estado una vez en el Triskelion, la sede de S.H.I.E.L.D., que contaba con una torre de oficinas de más de 200 metros de altura. ¿Qué pensarías si vieras una estatua gigante, claramente una parodia de la Estatua de la Libertad, erigida sobre un monte Rushmore con los rostros de Cráneo Rojo, Zemo y el barón Strucker? ¿Y si toda la estructura fuera casi tan alta como el Triskelion, pero aún así no alcanzara el techo de la caverna que ocupa? A Hydra claramente no le importaba la eficiencia espacial. 700 metros bajo Budapest, habían excavado un gigantesco espacio de casi 300 metros de altura y decenas de kilómetros de diámetro. Casi podría decirse que habían excavado todo el inframundo bajo la ciudad de Budapest. Soldados de Hydra patrullaban por todas partes y todo estaba en perfecto orden. Parecía como si se estuvieran preparando para un apocalipsis, como una organización malvada que planeaba dejar que el mundo pereciera para poder emerger de aquí y establecer un nuevo orden. Quizás no se trataba solo de un parecido. Peter respiró hondo. Ya no podía investigar este lugar a fondo por su cuenta en poco tiempo. Lo que le desconcertaba era cómo S.H.I.E.L.D. y los equipos de detección de otras organizaciones no habían logrado encontrar un abismo subterráneo tan inmenso. No, espera. Había un lugar donde el espacio subterráneo también permanecía indetectable. El templo oculto de la araña. Si las estatuas de los 4 dioses antiguos del panteón romano desaparecieron, ¿significa eso que la Hydra se las llevó para crear una barrera similar? ¿No implica eso que existen al menos 4 de estas superbases en todo el mundo? Peter sintió que le venía un dolor de cabeza a causa de aquel espacio subterráneo que desafiaba las leyes de la física. Con un suspiro de resignación y un encogimiento de hombros, simplemente caminó hacia la instalación más prominente de la ciudad. El diseño de toda la base subterránea de Hydra seguía un estilo clásico neo-tercerex, que favorecía la estética arquitectónica romana y la filosofía de que lo grande es bueno, lo más grande es mejor. Solo necesitaba encontrar la estructura más grande ubicada en el eje central de simetría. Vamos, veamos qué escondes. Espera, ¿no es este el panteón? Es casi idéntico. Peter murmuró mientras se acercaba al panteón. Las grandes puertas estaban abiertas. Varias estatuas divinas se alzaban en el interior, rodeadas por estatuas de diversos líderes históricos de la Hydra.
Parecían imitar a los antiguos emperadores romanos, intentando deificarse. Tras murmurar para sí mismo un instante, Peter contempló la estatua central. Finalmente encontró la respuesta a una de sus muchas preguntas. Su nombre es Set, también conocido como Tiamat, la bestia del Apocalipsis y Leviatán. Su existencia fue borrada por Gaia y reemplazada por dioses de diversas tierras, sustituyendo la imagen de la hidra por una serpiente marina de 7 cabezas. Esta frase, que no requería leer el texto bajo la estatua para comprender, surgió en la mente de Peter. En un instante, Peter lo entendió todo. La imagen y el origen de Hydra provenían del dios demonio Set, un ser del mismo calibre que Chthon. Esta temible deidad estaba allí mismo. Pero, una fuerza repentina se abalanzó sobre Peter casi al instante. Fue tan brusca que ni siquiera su sentido arácnido pudo reaccionar a tiempo. La estatua de Set que tenía delante pareció cobrar vida por un instante, desatando un poderoso ataque de energía. Peter apenas logró esquivarlo. Por supuesto, esto tuvo un precio. Quedó al descubierto. Spider-Man, me preguntaba si el Capitán América sería el primero en llegar, pero me has dado una sorpresa. Una voz ronca llegó hasta allí. Peter se giró y vio a un anciano calvo, apoyado en un bastón, que aparecía en la entrada del templo. Miró a Spider-Man con una sonrisa jovial. No hemos tenido un visitante aquí desde Richard Parker. Supongo que es el destino. Un escuadrón completo de soldados de Hydra se precipitó a la entrada del templo, alzando sus armas y apuntando a Peter. Justo en ese momento, se abrieron varios portales de anillos de teletransporte. Ya fueran el Capitán América y Logan en Budapest o Tony y los demás en Nueva York, todos llegaron al lugar. Tony miró su pantalla y no pudo evitar quejarse. Mis datos muestran que estamos a más de 700 metros bajo tierra. Bueno, eso explica en parte por qué nunca hemos encontrado las bases secretas de Hydra. Wolfgang von Strucker. El capitán alzó su escudo y miró al anciano senil que tenía delante. Tras 70 años, aún reconocía a su enemigo. No esperaba que estuvieras vivo. Debes tener casi 100 años. ¿Cómo escapaste de los juicios de la posguerra? Es un placer reencontrarme con usted, capitán. Yo tampoco esperaba ver a un viejo amigo. El barón Strucker sonrió e hizo un gesto a los soldados de Hydra para que se pusieran de pie frente a él. En ese instante, un soldado se arrodilló voluntariamente. Strucker presionó su mano protésica biónica sobre la cabeza del hombre. En cuestión de segundos, el soldado se convirtió en un cadáver arrugado. Mientras tanto, Strucker se transformó en un hombre de mediana edad en la flor de la vida. Para darle la bienvenida, capitán, elegí específicamente a un guerrero de élite de Hydra para que sacrificara su vida por nuestro reencuentro. Strucker rió con satisfacción. Vamos, capitán. Permítame usar la destrucción de los Vengadores para propiciar el renacimiento de Hydra. Tu plan no funcionará. Fui testigo de la destrucción de Cráneo Rojo en aquel entonces, y hoy será lo mismo para ti, gritó el capitán. Vengadores. Reunios. En realidad, ya estamos todos aquí, y un Wolverine no cuenta como Vengador, bromeó Tony. Primero tenemos que encontrar el centro de control principal, chicos. Tenemos que asegurarnos de que Hydra no haya activado ningún protocolo de autodestrucción. Si este lugar explota, Budapest sufrirá un terremoto de magnitud 7, o peor aún, el suelo se hundirá 700 metros en un instante. Secuencia de autodestrucción iniciada. Cuenta atrás. 10 minutos. El fuerte aviso electrónico provocó un breve silencio entre el grupo. Luego, con la orden del capitán de Vengadores, ataquen. Ambos bandos se lanzaron inmediatamente a la batalla. Tony, junto con Pym y los robots Ultron que los acompañaban, rompieron de inmediato el cerco. Necesitaban detener la secuencia de autodestrucción. Y tenemos que esperar refuerzos. El capitán lanzó su escudo contra el barón Strucker, quien arrojó a un soldado de Hydra para bloquearlo antes de escapar. Peter se sorprendió al oír esto. ¿Refuerzos? ¿A quién llamaste, capitán? No es una persona, sino un ejército. Has estado luchando junto a ellos estos últimos días. La manada salvaje está llegando al campo de batalla. Capítulo 427. Esto no es una batalla, esto es una guerra. Quizás ni siquiera Hydra esperaba que Steve Rogers dedujera un problema con el castillo de Strucker basándose únicamente en un mapa de despliegue de Hydra de la Segunda Guerra Mundial. La ubicación del castillo no aparecía en ese mapa. En teoría, si uno quisiera tomar todas las fortalezas marcadas en ese documento, el castillo de Strucker habría sido el punto clave para lograr un avance decisivo. La historia lo confirmó. Con el apoyo de la inteligencia, las fuerzas soviéticas fueron las primeras en capturar el castillo, utilizándolo como puerta de entrada para derrumbar todas las demás fortalezas de Hydra. Debido a que durante tanto tiempo sirvió como centro logístico soviético y, posteriormente, se convirtió en un puesto avanzado de la KGB en Hungría tras la guerra, los soviéticos jamás sospecharon que bajo sus pies se extendía una enorme ciudad subterránea. Además, los soviéticos no creían en la existencia de dioses, así que ¿por qué iban a considerar que Hydra estaba bajo protección divina?
Tras el colapso de la Unión Soviética, Rusia aún no había catalogado por completo los documentos restantes, por lo que Hydra inicialmente supuso que los rusos jamás los encontrarían. Incluso si los hubieran encontrado, la Rusia actual carecía de la energía necesaria para oponerse a Hydra. ¿Quién podría haber predicho que encontrarían esos datos y los enviarían a Shield? Hemos alcanzado el objetivo. Equipos de asalto, desplieguen drones para la incursión inicial. Una vez confirmada la represalia, lancen misiles de inmediato para arrasar toda la fortaleza, ordenó Silver Sable con firmeza. No necesitamos prisioneros. Todos los del otro bando son unos bastardos de Hydra. Es mejor que se pudran en el infierno. Silver Sable seguía siendo tan implacable como siempre. Pronto, entre una ráfaga de disparos, el castillo entero quedó reducido a ruinas por el fuego continuo de cohetes de decenas de helicópteros de ataque. Tras un último bombardeo, los helicópteros comenzaron a rociar agua para enfriar la zona. Silver Sable, equipado con una mochila propulsora, se dirigió entonces al borde del oscuro y sin fondo hueco del ascensor. El Wilpack había desplegado aproximadamente 300 efectivos para esta batalla. Si bien no podían estar seguros de si había infiltrados de Hydra entre ellos, no había tiempo para preocuparse por eso ahora. La agente Silk ya había descendido para reconocer el camino. Silver Sable miró a Felicia, que también se estaba poniendo una mochila propulsora. No se te puede considerar precisamente una combatiente. Lo sé, pero tengo cosas que hacer. Necesito vengarme. Ni siquiera sabes qué miembro de Hydra mató a tu padre. Felicia dudó un instante y luego asintió. Realmente no lo sabía. Pero eso no le impidió querer acabar con todos los agentes de Hydra que veía, igual que Silver Sable. Los Vengadores abrumaron a las fuerzas de Hydra en un instante. Dejando de lado el hecho de que estos soldados rasos de Hydra eran simplemente soldados entrenados, con Thor y Hulk presentes, casi nadie podía hacerles frente. Thor, despeja el camino para que Tondi y Ping puedan desactivar el sistema de autodestrucción. Debemos garantizar la seguridad de Budapest. Tras neutralizar a varios soldados de Hydra con un solo lanzamiento de escudo, el Capitán América divisó al Barón Strucker retirándose con calma. Todos los demás, apártense. Manténganse alerta y protejan a Tondi y Ping. Dicho esto, el capitán agarró su escudo y echó a correr a toda velocidad hacia Strucker. Tenía que capturar a Strucker para encontrar a Bucky. En cuanto a Strucker, parecía haberlo previsto. Al salir del templo, subió a un coche flotante y se alejó a toda velocidad. Al ver al capitán corriendo tras él por el retrovisor, no pudo evitar fruncir el ceño. Realmente no esperaba que el Capitán América alcanzara a pie un vehículo flotante. Con un salto repentino, el capitán aterrizó sobre el maletero y se subió al vehículo flotante descapotable de Hydra. Capitán, admiro sinceramente su tenacidad, pero debe comprender que su fracaso quedó sellado en el momento en que puso un pie en este lugar. Strucker sonrió mientras activaba el piloto automático y se ponía de pie frente al capitán, dejando al descubierto su brazo protésico mecánico. Esto es una trampa. Desde el momento en que empezaste a investigar a Hydra, este lugar se convirtió en tu tumba. Ya sea Tony Stark o Hank Pym, te garantizo que jamás lograrán descifrar la programación de Hydra. Tengo fe en mis camaradas. Tengo fe en los Vengadores. El capitán le lanzó un puñetazo a Strucker. Tras esquivarlo ligeramente, Strucker le dirigió una mirada burlancia. Estás muy desfasado, capitán. ¿Crees que puedes resolver el problema de Hydra? Te equivocas. ¿Crees que Cráneo Rojo lo era todo para Hydra, igual que Bigote lo era todo para el Tercer Reich, que colapsaríamos por completo sin él? Hydra es un concepto, una ideología. Sostenemos la verdad absoluta. El libre albedrío solo trae caos y desorden, y aún así persistes en resistirte a él. Eso solo demuestra que mi guerra no ha terminado. Hay una razón por la que fui traído a esta época. Agarrándose al borde del maletero, el capitán le dio una fuerte patada a Strucker en el pecho. Y ustedes son la razón. ¿Así que es el destino? Capitán América contra Hydra, sin importar quién sea Hydra, incluso si son tus antiguos camaradas o algo más. Se burló Strucker mientras lo pateaban hacia el asiento delantero. Al oír esto, el capitán se abalanzó hacia adelante, agarrando a Strucker por la garganta. ¿Qué les hiciste a Bucky y a Jim? Lo de siempre. Les ayudamos a comprender que el orden es algo mucho más importante que el libre albedrío. Aun con la garganta apretada, Strucker usó su brazo protésico para sujetar el cuello del capitán. En teoría, su fuerza era inferior a la del capitán, pero tenía una ventaja. Su prótesis podía absorber la energía vital. El capitán sintió cómo su vitalidad se desvanecía rápidamente. Esta es tu debilidad, capitán. La humanidad. Te dejas llevar por las emociones del pasado. Ahora, el suero Erskine en tu cuerpo es mío. Entonces, justo cuando Strucker sentía que había absorbido una enorme cantidad de poder del Capitán América, este lo lanzó por los aires con un puñetazo. Cayó varias veces al suelo. En el instante en que intentó levantarse, el escudo del capitán le cortó el brazo protésico, y la absorción de energía vital se detuvo al instante. El capitán sintió que recuperaba sus fuerzas, mientras que Strucker volvía a ser un anciano frágil. No voy a caer en tu trampa, Strucker.
Simplemente me estoy asegurando de que no escapes como Cráneo Rojo. Sé una cosa mejor que nadie. La lucha contra Hydra nunca ha sido una operación de superhéroes justicieros. Es la exterminación de fascistas como tú. Para gente como usted, no hay necesidad de hablar de derechos humanos. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echar un vistazo a mis otras novelas. Patreon Unmenzi, capítulo 428. Saliendo con toda su fuerza. ¿No te parece una contradicción, capitán? Eres un producto de la guerra, un soldado perfecto. Naciste en el crisol del orden. Strucker exhibió un fanatismo extremo. Tentáculos mecánicos se extendían desde su prótesis, conectándose con su brazo. No pudo evitar reírse maniáticamente del capitán. Y aún así, defiendes la libertad. Defiendes algo a lo que ni siquiera perteneces. Los seres humanos nacen libres, pero la extrema libertad del individuo genera conflictos entre los hombres. Debido a que nuestras aspiraciones y nuestros estilos de vida difieren, luchamos entre nosotros. El capitán golpeó el brazo de Strucker con su escudo antes de propinarle una patada certera que lo derribó. El orden existe precisamente para evitar tales conflictos. Cada individuo renuncia a la libertad que perjudicaría a otros, estableciendo así el orden social para salvaguardar su verdadera libertad. ¿La verdadera libertad es la libertad absoluta? Jamás. Si lo fuera, Steve Rogers jamás se habría alistado en el ejército. Se habría unido a una organización anarquista. La verdadera libertad se alcanza cuando cada individuo, por su propia voluntad, renuncia de forma proactiva a las libertades infinitas que perjudicarían a otros, siguiendo un camino de libertad ordenada. La gente renunciará a su libertad. Cuando los enemigos a los que se enfrenta la humanidad se vuelvan cada vez más aterradores, renunciarán voluntariamente a su libertad en busca de seguridad. Strucker rodó para esquivar el golpe del escudo del capitán y luego usó sus manos para atraparlo cuando el capitán lo blandió con ambos brazos. El puño izquierdo de Strucker impactó en el rostro del capitán. Cuando su sed de seguridad supere su anhelo de libertad, la abandonarán ellos mismos, capitán. Usted no puede impedirlo. Ah, ¿sí? El capitán golpeó su propio escudo, y la fuerte vibración obligó a Strucker a soltarlo instintivamente. Inmediatamente, el capitán le estrelló el borde del escudo en la cabeza. Si la gente tiene que renunciar a su libertad para buscar la supuesta seguridad, eso no demuestra que deban perderla. Solo demuestra que los guerreros dispuestos a defenderla aún no son lo suficientemente fuertes. Que todavía necesitamos crecer. Ustedes, la Hydra, no son diferentes del Tercer Reich. Se creen superiores, un paso por delante. Piensan que la supuesta libertad es perjudicial. Déjenme decirles, hagan lo que hagan, no pueden cambiar una cosa. Un soldado que se alista voluntariamente en la guerra siempre tendrá más convicción y mayores probabilidades de ganar que los reclutas forzados por su propaganda y coacción. Con la boca cubierta de sangre y varios dientes faltantes por el impacto, Strucker comenzó a reír. No, eso no es necesariamente cierto, ¿verdad, capitán? Cuando tu amigo olvida quién es, ¿eres capaz de asestarle el golpe final? El capitán sintió un calor abrasador. Se dio la vuelta y vio a Jimamón, en llamas, descendiendo lentamente. El capitán guardó silencio. Lanzó su escudo, dejando inconsciente a Strucker, y lo atrapó al regresar. Alzó la vista hacia su viejo amigo mientras este tocaba el suelo. ¿Sigues ahí dentro, Jim? Antes de que comenzara la misión, el capitán les había dicho a todos, incluido Peter, una cosa. Sé que ninguno de ustedes ha vivido una guerra de verdad. Muchos quizás piensen que esto es simplemente una operación policial rutinaria para detener a un delincuente. Pero debo decirles que, al luchar contra Hydra, no pueden permitirse esos pensamientos. Creen que están deteniendo un crimen, pero el enemigo no piensa en robar más dinero ni en matar a una persona en concreto. Solo piensan en una cosa: ejecutar las órdenes que han recibido. Para un soldado, lo único que importa es cumplir órdenes. El ejército es un crisol que moldea a todos. El tipo de ejército en que se convierte depende enteramente del tipo de soldado que ese crisol pretende forjar. El crisol de Hydra sin duda forjó guerreros fanáticos. Creían firmemente que las órdenes que ejecutaban eran correctas, porque el ejército es ese tipo de lugar donde te dicen que el superior siempre tiene la razón. No puedes pensar, ni deberías pensar, a menos que tus propias fuerzas armadas te lo permitan. No tenemos tiempo para convencer al enemigo antes de la batalla, ni tampoco debéis pensar en persuadirlo en el fragor del combate. Toda la formación, el juicio y el trabajo ideológico se reservan para después de la guerra. Durante la batalla, no os contubáis. Os enfrentáis a una guerra, y todos os convertiréis en soldados en la lucha contra Hydra. Los soldados están para matar. El capitán va tras Strucker. Gritó Peter al equipo mientras lanzaba a un soldado de Hydra por los aires. Que alguien lo siga. Logan no dijo ni una palabra, pero inmediatamente los persiguió. Sus garras de adamantium destrozaron fácilmente la armadura balística de los soldados mientras se abría paso a una velocidad aterradora. Mientras tanto, Hulk se lo pasaba en grande destrozando todo a su paso. La avispa tenía la intención de seguir al capitán, pero se detuvo para observar los alrededores.
Tras la marcha de los demás, solo quedaban Peter, la avispa, la pantera negra y Hulk para enfrentarse a varios miles de soldados de Hydra. Wasp se encogió de hombros. Bueno, supongo que seguiremos conteniendo a estos miles de hombres. A Hulk no le importó. Simplemente agarró a un soldado de Hydra en cada mano y rugió a los miles que tenía delante, sin prestar atención a la infantería. O tal vez Hulk pueda encargarse de ello solo. Justo cuando Wasp terminó de hablar con una sonrisa, un estruendo resonó a lo lejos. Un enorme robot con cabeza de calavera se puso de pie, luciendo 8 aterradores tentáculos mecánicos. Tras mirar hacia el panteón, la gigantesca cabeza mecánica lanzó 4 enormes esferas hacia su posición. Las esferas se transformaron rápidamente en 4 robots de color verde oscuro, casi tan altos como Hulk, adornados con el emblema de Hydra. Wasp se dio cuenta de que tal vez había hablado demasiado pronto. Quizás no tengamos que luchar solos. Han llegado refuerzos. Black Panther lanzó 2 dagas de vibranio y enderezó su postura. Sobre ellos, oleada tras oleada de miembros de las fuerzas especiales Wolfpack, equipados con mochilas propulsoras, completaron su descenso a baja velocidad. Barrieron a los enemigos a su alrededor con sus armas mientras aún estaban en el aire. Silver Sable y Felicia aterrizaron rápidamente cerca. Peter miró a Felicia sorprendido. ¿Tú también bajaste? Tengo cosas que hacer. De acuerdo. Llévate a Venom contigo. Peter suspiró, separó a Venom y le entregó el simbionte a Felicia. No has recibido entrenamiento de combate. Lo necesitas más que nadie aquí. Felicia miró a Silver Sable, quien respondió sin expresión. ¿Por qué me miras? No uso ningún poder sobrenatural y he recibido entrenamiento de combate. Por cierto, ¿dónde está Cindy? Peter miró a su alrededor y se dio cuenta de que Cindy se había ido. Silver Sable negó con la cabeza. Silk había dicho que la zona de abajo era segura y luego desapareció. En ese instante, Peter lo sintió. Una violenta sacudida de su sentido arácnido. En algún lugar de este sitio, algo lo llamaba. ¿Qué era? Capítulo 429 Asalto total. Justo cuando los soldados de Wolfpack llegaban uno tras otro, Hulk lanzó su propio ataque contra sus enemigos. Dado que Thor había ido a proteger a Iron Man y a los demás, el colosal robot de Hydra se convirtió, naturalmente, en su juguete. Mientras tanto, Peter abandonó el lugar rápidamente, guiado por la insistente llamada de su sentido arácnido. El campo de batalla quedó dividido con precisión y orden, ya que cada miembro del equipo tenía su propio objetivo. Logan, por ejemplo, seguía el rastro de Strucker y el Capitán América. Siguió su camino, sintiendo que se acercaban. Dado que sin duda estaban enfrascados en un combate, su velocidad de movimiento no sería muy rápida. En cuanto a si seguirían luchando sobre un vehículo, Logan conocía al capitán lo suficientemente bien como para saber que no lo harían. Sin embargo, no esperaba encontrarse cara a cara con un enemigo completamente nuevo. Sinister. Ni siquiera sé si debería sorprenderme encontrarte aquí. No digas eso, Logan. Tenía muchas ganas de darte una sorpresa. Mr. Sinister apareció de nuevo ante Logan, o mejor dicho, otro de sus clones. Debes saber que hace mucho tiempo, tu material genético era un componente vital del programa Arma Décimo. Desafortunadamente, tu ADN resultó dañado, por eso te he estado persiguiendo desde entonces. ¿No pudiste encontrar a otra persona? He buscado a muchos. Por ejemplo, a Deak Paul, a quien le trasplantaron tu factor de curación en aquel entonces. O quizás a tu hijo Daken, o a tu antiguo rival Sabretooth. Lamentablemente, ninguno de ellos poseía una estabilidad genética comparable a la tuya. Después, empecé a preguntarme qué era exactamente lo que me faltaba, y ahora lo entiendo. Sinister se detuvo a mitad de la frase, pero Logan permaneció atento a su entorno. Los olores en el aire le indicaban que había alguien cerca, alguien que podría ser el golpe mortal que Sinister había preparado. Por cierto, ¿conoces la Sala Roja? La mayor parte de su investigación es bastante tediosa. Chips de rastreo, implantes de memoria falsa. Pero hay algo que desarrollaron que es extraordinariamente eficaz. Un aerosol que, combinado con la programación de memoria falsa, puede crear soldados que siguen órdenes con absoluta obediencia. Mientras Sinister hablaba, agitó una botella en su mano y la abrió. Una nube de niebla roja se extendió por el lugar. Luego, Sinister empujó a una niña, de no más de 11 o 12 años, que estaba detrás de él. Apoyando la mano en su hombro, le sonrió a Logan. Logan, la razón por la que mis experimentos anteriores fracasaron fue porque subestimé tu potencial. Tu capacidad de curación superó con creces mi imaginación. Fue el adamantium lo que suprimió tu factor de curación. Así que ahora tengo una nueva Wolverine. No tiene un esqueleto completo de adamantium. Solo se le ha implantado en las garras. Sinister le dio una palmadita en la cara a la chica. Llevaba gafas resistentes al viento y el rostro cubierto por una máscara similar a la del soldado de invierno. Estaba de pie frente a Logan, y bajo su mirada que insinuaba que había adivinado la verdad pero no se atrevía a admitirla, 2 garras de acero se extendían desde el dorso de sus manos. Elimínalo, X-23. Esa es tu misión. Una niña siempre debe salir de la sombra de su padre, ¿no es así?
Mientras Logan se encontraba por primera vez con su hija X-23, Peter siguió los ecos de su sentido arácnido hasta un lugar específico. Allí vio a Cindy luchando contra soldados de Hydra. Inmediatamente se dirigió a ayudar y juntos despejaron rápidamente la zona. ¿Tú también lo sentiste? Es magia. La respuesta de Cindy tomó a Peter por sorpresa. La miró asombrado. ¿Qué? La fuente que nos llama está relacionada con la magia. Magia, dioses, cosas así probablemente, no puedo expresarlo con palabras. Cindy no sabía cómo lo percibía, pero su sentido arácnido parecía producir efectos peculiares de forma constante. Los dos entraron con cautela al edificio que tenían delante. Parecía un almacén lleno de diversos objetos, y el sentido arácnido de Peter y Cindy no dejó de agudizarse de principio a fin. Se detuvieron frente a un objeto específico. Era un antiguo tótem dorado, tallado con la imagen de una araña. A Peter le pareció familiar, y entonces recordó. Este objeto era idéntico al ídolo que le había dado sus poderes a Spider-Man Noir. En ciertos universos paralelos, Peter Parker vivió durante la Gran Depresión, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Fue picado por una araña de un antiguo ídolo europeo, posteriormente soñó con un dios araña y se convirtió en el hombre araña de ese universo. Peter había asumido originalmente que este objeto no existía en el universo 616. No esperaba que realmente estuviera aquí. Espera, eso significa que Hydra también tenía una araña. Ah, Spider-Man, agente Silk. Bienvenidos, bienvenidos. Una voz desconocida resonó a su alrededor mientras les mostraban el tótem. Pueden sentir la energía increíblemente poderosa que emana de él, ¿verdad? He oído que todos los que tienen poderes arácnidos pueden sentirla. Si no fuera por este objeto, tal vez Richard Parker no habría descubierto nuestro rastro y no nos habrían descubierto. ¿Richard Parker era usuario del sentido arácnido? No, pero conocía a un compañero que sí lo era. Un hombre bastante decadente. Actualmente estamos buscando su paradero, pero lamentablemente, tampoco sabemos quién es. En ese momento, la voz pareció recordar algo. Ah, permítanme presentarme. Soy Arnim Zola, la inteligencia artificial global de Hydra. Quizás hayan oído hablar de mí, quizás no, pero eso ya no importa. En realidad, nuestros programas de expansión armamentística se investigan y desarrollan basándose en precedentes reales. Por ejemplo, el programa Savage 15. Ya en la década de 1950, obtuvimos información sobre una mujer con habilidades similares a las de una araña. La localizamos de inmediato y gastamos una gran suma de dinero para adquirirle este tótem. Este tótem tiene un efecto muy especial. Mientras mantengas tarántulas italianas en su interior, estas arañas pueden otorgar a otros la oportunidad de adquirir poderes arácnidos a través de su picadura. Claro que la mayoría de la gente simplemente muere de una enfermedad inexistente llamada tarantismo. Debido a esto, Hydra no había logrado producir un individuo con poderes arácnidos durante décadas. Así pues, optaron por un camino alternativo, recurriendo a la ciencia para replicar esos resultados. El resultado final fue, naturalmente, Richard Parker y su investigación sobre arañas genéticamente modificadas. Y ahora, aunque este objeto había perdido en gran medida su propósito original, aún cumplía una función muy útil. Y es que, sin importar dónde se encuentre una persona con poderes arácnidos ni qué esté haciendo, casi nunca rechazará tal fluctuación de energía y la buscará activamente. Además, esto puede interferir con tu sentido arácnido. Como mínimo, puede provocarte un zumbido constante en la cabeza, haciéndote creer que la culpa es solo de este dispositivo mientras ignoras las bombas plantadas aquí. Arnim Zola se rió y pulsó el botón de detonación. Adiós, Spider-Man. Capítulo 430. Aclaremos esto, mi salario es realmente alto. Cuando la violenta explosión amainó, Peter, que había erigido un escudo mágico entre las ruinas, apartó las enormes rocas que los mantenían atrapados. Cindy emergió sosteniendo el tótem en la mano. Quizás debido al uso frecuente de magia últimamente, Peter sentía que su energía mental flaqueaba un poco. Extendió una mano hacia Cindy. ¿Estás bien? Estoy bien, Cindy negó con la cabeza, quitándose unas piedrecitas del pelo. Tras observar los alrededores, miró el tótem que tenía en la mano. Ese era el objeto que había estado interfiriendo con sus sentidos arácnidos. Peter dejó escapar un suspiro. Las piezas del rompecabezas finalmente estaban encajando. Hace años, cuando Richard Parker investigaba el proyecto Fuerza Salvaje, apareció una figura misteriosa con habilidades arácnidas. Esta figura persuadió a Richard para que utilizara arañas como sujeto principal del proyecto y le mostró algo que lo convenció de ir a Taranto para realizar un estudio de campo sobre la araña lobo de Taranto. Más tarde, después de que Shield contratara a los Parker para investigar a unos supersoldados desconocidos en Europa, Richard buscó a su viejo amigo, ese mismo individuo misterioso. Atraídos por la figura de este personaje, ambos descubrieron juntos la organización Hydra en Budapest. Creían haber escapado sin ser vistos, pero Hydra finalmente los encontró. Aún así, Hydra nunca descubrió la identidad de la persona misteriosa, así que se conformaron con eliminar a los Parker, que habían venido a investigar.
Pero la pregunta seguía en pie, dado que Nick Fury supo que el enemigo era Hydra tras la muerte de los Parker, debió haber recibido algún tipo de información. ¿Cuál fue exactamente la información que le hizo estar tan seguro de la existencia de Hydra? ¿Y por qué Hydra estaba tan segura de que la información de Richard Parker los delataría? Peter se quedó perplejo por un instante. Era como cuando desconocía la identidad de la mujer que le había vendido el tótem de araña a Hydra. ¿Acaso podía ser Madame Web? Vámonos. Mientras llevemos esto, nuestros sentidos arácnidos no nos servirán de mucho por el camino. Peter sacó a Finley. La batalla aún continúa cerca. Los dos salieron del almacén, que había quedado reducido a escombros y baldosas rotas. Peter miró a su alrededor. Parecía que no quedaba nada útil. Casi al instante de salir, sus sentidos arácnidos ahora potenciados por el tótem les alertaron con un grito de advertencia. Simultáneamente, realizaron volteretas hacia atrás y aterrizaron como superhéroes. A su alrededor, decenas de soldados de Hydra les bloqueaban el paso, junto con un enorme robot de Hydra. Al frente de ellos estaba Taskmaster. Si me conoces, sabrás que cada movimiento que haces está dentro de mis predicciones. A menos que seas ese lunático de Wade Wilson, es imposible que actúes fuera de mis expectativas. Mientras Taskmaster hablaba, desenvainó su espada y su escudo. Además, hay una cosa más que quiero decirles. Peter y Cindy permanecían preparados, con los ojos bien abiertos. El sueldo que me paga Hydra es realmente muy alto. Rodeada de un gran número de tropas, Cindy no pudo evitar ladear la cabeza con confusión. ¿Qué quieres decir con que tu sueldo es altísimo? Preguntó Peter, lanzando un mechón de telaraña. Sin embargo, Taskmaster lo había anticipado. Alzó su espada justo en el momento en que Peter se movió. Las llamas recorrieron la hoja, carbonizando la telaraña. Solo entonces Taskmaster repitió. Significa que mi sueldo es realmente alto. Si el dinero no es suficiente, ¿quién arriesgaría su vida contra un grupo de monstruos superpoderosos como vosotros? Tengo una pregunta. ¿No se supone que eres un antiguo instructor de S.H.I.E.L.D.? Peter optó por no lanzarse a una pelea a puñetazos. En cambio, saltó por los aires, disparando granadas de telaraña en todas direcciones, estampando a los entrometidos soldados de Hydra contra las paredes cercanas o el suelo. ¿Acaso S.H.I.E.L.D. no paga lo suficiente? Por supuesto que el sueldo que me dio Nick Fury no era suficiente. Yo solo era un instructor en S.H.I.E.L.D. Un instructor. ¿De dónde se suponía que iba a sacar ese tipo de dinero? En medio de la abrumadora lluvia de granadas de telaraña, Taskmaster se abrió paso con su agilidad y destreza con la espada, asegurándose de que ni siquiera su capa fuera rozada. Tras aterrizar, Peter miró a los enemigos restantes, solo Taskmaster y el robot, y preguntó con curiosidad. Entonces, ¿por qué no te fuiste a misiones o algo así para ganar mucho dinero? Porque Nick Fury no confiaba en mí. Pensaba que vendería información confidencial de la misión a cambio de un mayor beneficio. Por supuesto, no haría eso por iniciativa propia, a menos que la otra parte se me acercara y me ofreciera una cantidad de dinero desorbitada. Al fin y al cabo, tengo que mantener mi reputación profesional. Peter se quedó atónito por un instante antes de mirar a Taskmaster. ¿Así que Nick Fury no se equivocaba contigo? ¿Por qué no intentas pasarte a nuestro bando? La información de Hydra también podría valer un buen precio. Budapest será tu tumba, Spider-Man. No lo digo por decir, es un hecho. Desde que Hydra se dio cuenta de que podían ser descubiertos, este lugar ha sido preparado como un cementerio para ti. Incluso si escapas, Budapest caerá. Cortarán todos los lazos a tiempo y se retirarán. Dado que cortar una cabeza provoca que crezcan dos, a Hydra no le importará cortar una de forma preventiva para preservar las otras dos. Peter presentía que algo no cuadraba. Taskmaster no parecía estar allí para detenerlos. Más bien parecía estar, negociando. Incluso el robot de Hydra que estaba a su lado permanecía inmóvil. No, tal vez Taskmaster sí estaba allí para negociar. Quería ver si los Vengadores tenían alguna forma de resolver la crisis actual. Si la tenían, entonces, naturalmente, podría negociar. Podría volverse contra Hydra. Iron Man y Ant-Man ya han ido a detener la secuencia de autodestrucción. No son suficientes. Arnim Zola se ha convertido en un flujo de datos. Es un fantasma que habita en la red. El pequeño ayudante de Tony Stark no es rival para él. ¿No lo sabías? El Dr. Pym desarrolló una nueva inteligencia artificial llamada Ultron y la trajo consigo. Esta IA fue desarrollada a partir de sus propias ondas cerebrales y posee la misma capacidad intelectual que él. Taskmaster bajó la cabeza pensativo. Un segundo después, el robot de Hydra que estaba a su lado explotó. Arrojó sus armas y anunció su rendición. Peter hizo la pregunta que llevaba tiempo queriendo hacer. ¿Te rindes así como así? ¿No tienes miedo de que luego te tomen la revancha? Hydra seguramente ya ocultó lo que debía ocultar, y puedo hacer frente a cualquier medida que tomen en mi contra. Taskmaster reveló una verdad que Peter desconocía. La razón por la que Hydroman murió en Venecia no fue porque quisiera rendirse, sino porque se rindió demasiado pronto. A partir de hoy, el mundo entero sabrá que Hydra no ha sido destruida. Esto es precisamente lo que Hydra necesita.
Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echar un vistazo a mis otras novelas. Patreon un Menz y no olvides que lo escuchaste en Labios, el devorador de mundos.